La transgresión de los vigilantes. La influencia del ser ultraterrestre Luzbel había puesto en peligro el proyecto Tierra, al involucrar a Gadriel en una acción de alto riesgo. Y aquí no acabarían los esfuerzos de esta entidad del universo mental, que procuraba sabotear el desarrollo del plan cósmico. El próximo blanco sería Satanael, vigilante extraterrestre de la estrella Rigel, en la constelación de Orión. Satanael era un elevado maestro de Orión. Él había contribuido a establecer la paz en aquella región del universo, luego de la llamada Guerra Antigua, que involucró a 33 civilizaciones extraterrestres. Esta guerra espacial, donde los seres de Orión, y de la estrella Antares, constelación del Escorpión, fueron los opuestos líderes del enfrentamiento. Este se suscitó debido a una acción ilegal de los seres de Antares, al tomar muestras de la gran nebulosa de Orión, para el estudio de las fuentes de vida. Los Oriones, enojados por haberse realizado esto sin la aprobación previa de ellos, decidieron echar violentamente a los visitantes. Esta guerra, que desencadenó inclusive la destrucción de mundos enteros, pudo ser peor, si Satanael no hubiese logrado convencer a ambos consejos regentes, de Orión y Antares, especialmente este último, en detener los enfrentamientos e instaurar la paz. Es necesario conocer todo esto, para saber quién era Satanael, antes que fuera influenciado por una oscura maniobra del ultraterrestre Luzbel. Luzbel supo convencer a Satanael, el antiguo general de los vigilantes de Orión, en aquella guerra antigua, de que la humanidad de la Tierra era una civilización prohibida, dotada de un libre albedrío que los Oriones no poseían, además, y por si fuera poco, que los seres humanos eran sus descendientes, al provenir de los primeros patrones de vida, que fueron sembrados con moléculas orgánicas de la gran nebulosa de Orión. Las ideas y filosofía de Luzbel llenaron de envidia y celos a Satanael hacia la humanidad de la Tierra, al punto de nublarlo, y hacerle simpatizar con el boicot del ultraterrestre. Los oscuros argumentos de Lelel polarizarían al vigilante extraterrestre, quien se convertiría en su leal seguidor, y uno de los principales protagonistas del plan. Satanael finalmente encabezaría una insurrección en Orión, una postura, que se transformaría en una suerte de guerra civil, que pudo ser cósmica, por cuanto diversas civilizaciones extraterrestres se vieron confundidas, y tentadas en participar de la rebelión, cuando vieron que ésta era dirigida por uno de los más emblemáticos vigilantes de este sector estelar. Obviamente, Luzbel sabía hacia quién apuntar. Si lograba integrar a Satanael en su causa, era predecible que otros seres y civilizaciones extraterrestres se vieran arrastrados. El plan cósmico señalaba a 2 civilizaciones extraterrestres para vigilar nuestro planeta una vez retomado el proyecto, luego de la oportuna intervención de los ingenieros genéticos. Estas 2 civilizaciones eran los Oriones y los Pleiadianos, pero cómo se había producido la rebelión de un sector de los Oriones, bajo la figura de Satanael, quien iba a ser precisamente el jefe del proyecto Orión para vigilar la Tierra, la Confederación Galáctica dispuso reemplazarlos por seres de la estrella Sirio. Ubicada a 8,6 años luz, en la constelación del Can Mayor. La transgresión de los vigilantes. Una vez que los pleiadianos y los sirios se encargaron de la vigilancia del planeta, la influencia de Luzbel se dejó sentir nuevamente. Esta vez sobre un grupo de 200 pleiadianos del comando de Semiasas, para que transgredieran el orden, dejándose llevar por la sensualidad propia de un planeta paradisíaco, de vibraciones extrañas a ellos, y así ellos cometieron una gravísima infracción, al tener relaciones sexuales con los seres humanos de la Tierra. Algo que estaba estrictamente prohibido, por las graves consecuencias que pondrían en peligro, una vez más, la consecución del proyecto. Esto ocurrió en el Monte Hermón. El libro de Enoc. Lo más inquietante de esta historia es que se halla registrada en un libro antiquísimo llamado el libro de Enoc. El texto en mención, escrito supuestamente por Enoc, un personaje del Antiguo Testamento, misteriosamente, se perdió después del concilio de la Odisea, en el siglo III. Sin embargo, volvió a aparecer hace unos 200 años. De las 3 copias recuperadas por el famoso explorador James Bruce, cuando en 1773 retornó de su trabajo de 6 años en Abisinia, existen 2 traducciones al inglés hechas. Richard Lawrence en 1821, y por Robert Henry Charles en 1912.
En los siguientes años, salieron a la luz varias porciones del texto original en griego. Y más tarde, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran, aparecieron 7 copias fragmentarias en texto arameo, que están hoy en el Museo del Libro en Jerusalén, confirmando lo dicho en las copias traducidas. La escena del descenso de los 200 vigilantes es descrita por Enoc. Y este acontecimiento, en contra de la idea que sucedió hace unos pocos miles de años, en realidad ocurrió en tiempos más lejanos. Para tener una idea de esto, recordemos que el Génesis cita a Enoc, como un patriarca longevo, de una 7ª generación después de Adán. Génesis 5:18. Más tarde, vendrían nombres muy conocidos como Matusalén, o Lamec, el padre del célebre Noé, quien como sabemos, era un superviviente de la Atlántida. Si Enoc pudo describir lo que pasó en el monte Hermón, es porque se trataba de un acontecimiento antiguo. El pacto del monte Hermón. El libro de Enoc describe a 200 ángeles, que aterrizan en el monte Hermón entre la actual Siria, Líbano y la antigua Israel. Y se unen a las hijas de los hombres. Eran encabezados por un ser denominado Semiasas. Hagamos parejas con ellas y tengamos hijos. Enoc, Libro de los Vigilantes 6:2. Ante esta propuesta, el comandante Semiasas respondió que aquello era una locura, que eran ángeles, así los menciona el texto, aunque sabemos que eran, en realidad, cosmonautas pleiadianos. Y que no debían aparearse con los humanos. Les dijo, si ustedes lo hacen, Dios me culpará a mí porque soy el comandante, y el responsable por los pecados de todos ustedes. Entonces juramentaron en involucrarse todos. A esto se le llamó, el pacto del monte Hermón. Y se juntaron con las mujeres, y tuvieron hijos gigantes. Mientras tanto, según prosigue el libro de Enoc, los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, miraron hacia abajo desde el cielo, y viendo los estragos, se dijeron: debemos informar a Dios de lo que está sucediendo. Enoc 9, 1-11.